Dentro del AFSCA hay una representación por otras representaciones parlamentarias, una por la primera minoría, que es del Frente para la Victoria, por supuesto, y dos de la oposición. Uno ya lo ocupaba Marcelo Stubrin y ahora el Frente Amplio Progresista, después que su primer candidato encontrara la objeción del oficialismo, ha propuesto a Gerardo Milman, diputado de la fuerza de Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, María? Buenos días. Bueno, falta entonces ahora que el Congreso mande al AFSCA. ¿Cuál es el procedimiento? El Congreso ya resolvió. Hubo una comisión bicameral, que es la comisión que sigue la ley de medios, y designó 3 representantes, los comunicó al Poder Ejecutivo y ahora viene un proceso de oposición. Ayer comenzó el proceso de oposición de los designados por el Poder Ejecutivo, que son Sabatel y Saavedra, empezaron a ser publicados durante 3 días consecutivos, luego seguramente vendremos nosotros, y también los propuestos por el Comité Federal. Uno de esos directores es el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y luego si no hubiera impugnaciones sustentables, o no hubiera ninguna, bueno, los directores tendrán que recibir el decreto del Poder Ejecutivo para el 10 de diciembre asumir. ¿Cuánto tiempo de mandato tienen los directores? 4 años. Ah, 4 años. Los directores duran del 10 de diciembre del 2013 al 10 de diciembre del 2017. El artículo 14 de la ley dice que los directores deben asumir su mandato 2 años antes de que comience el nuevo periodo presidencial, y eso es el 10 de diciembre. Claro, la idea es que no vayan juntos con la elección del presidente, pero no pasó porque Sabatella ya va a haber tenido mandatos acoplados con la presidenta. Lo que ocurrió es que la ley se sancionó en el 2009, el primer director del AFSCA fue Gabriel Mariotto, luego Gabriel Mariotto renunció por su designación al frente de la vicegobernación bonaerense, luego subió otro que había sido diputado nacional por el Frente para la Victoria, Santiago Aragón, y finalmente también renunció, y cuando este renunció asumió Martín Sabatella. ¿Hay alguna incompatibilidad siendo diputado y miembro del AFSCA? ¿Tiene que ser un ex diputado? ¿Puede ser un diputado? No, puede ser cualquier persona propuesta y que pase los filtros que la ley propone. Preguntaba porque termina el mandato, ¿no? Ahora en diciembre. Claro, yo termino el mandato en diciembre, el 9 de diciembre, y el 10, si todo funcionara de acuerdo a derecho, podría asumir el 10 de diciembre. En el caso de Sabatella, en este periodo que está terminando también él, el 10 de diciembre, y ha sido propuesto para su reelección, los directores tienen la posibilidad de ser reelectos por un solo periodo. Él tomó licencia como diputado nacional, porque hoy es diputado nacional, tomó licencia, claro, sobre todo para que no asumiera un diputado que nos correspondería a nosotros, Jorge Ceballos, y ese fue el mecanismo, y por eso no renunció, pero ahora el 10 de diciembre va a también finalizar su mandato como diputado nacional. Bueno, ¿y cuál es la expectativa del rol que puede llegar a cumplir la oposición dentro del AFSCA? Los números hacen que sea un rol, digamos, en principio, que no puede influir sobre las decisiones del directorio, ¿o sí? Bueno, si no puede influir o no lo veremos. Digo, lo que no puede hacer es modificar la mayoría que detenta el Poder Ejecutivo a través de los integrantes que vienen por el Poder Ejecutivo, el que viene por el Frente para la Victoria, y que los que designa este Comité Confederal, que tiene una mayoría por parte del Frente para la Victoria también. Ahora, me parece a mí que siendo un órgano que administra la ley de medios y con la conflictividad que esto ha venido teniendo en este tiempo, lo que tiene que primero hacer, y para eso tenemos que estar nosotros, es que eso tenga visibilidad, que tenga luz pública, aun cuando tengamos disensos, digamos, que la sociedad, y sobre todo los interesados, más que la sociedad, porque a veces es un tema que a la sociedad le cuesta comprender, pueda percibir que hay miradas, interpretaciones diversas. Es verdad, porque digamos la oposición durante muchos años boicoteó de alguna manera al AFSCA y dejó vacantes esos lugares en forma de protesta o para no darle legitimidad, y ya con la llegada de Marcelo Stubrin, nosotros los periodistas por ahí empezamos a tener acceso a qué es lo que discute el directorio, qué expedientes están. Se abre otra posibilidad de consultar más de una fuente, digamos. Claro, y yo creo es más que siendo esto de interés de los medios de comunicación, las reuniones del directorio deberían ser públicas para los medios que tuvieran interés y quisieran participar. Digamos. Me parece que una institución que busca supuestamente desmonopolizar, transparentar, bueno, lo primero que tiene que ser es ser transparente. ¿Y qué opinión te merece la propuesta de adecuación de Clarín? Probablemente, digamos, ahora en 120 días tienen que decretar si es admisible y después allanarse al estudio de si realmente esta división en 6 es compatible con la ley. Bueno, la verdad es que a mí no me gustaría tomar una decisión hasta que este proceso no termine y encontrarme con el expediente. Los propios directores, vos lo tuviste acá sentado la semana pasada, Sabatella, han dicho que le han girado a la comisión técnica
que está estudiando el tema. Se calcula que tiene un plazo hasta 120 días para hacerlo. Bueno, a mí me gustaría conocer también esa opinión técnica, por supuesto, y después sí ver si la propuesta de adecuación voluntaria que ha hecho Clarín luego del fallo de la Corte se adecúa en definitiva al texto normativo. Ahora, cuando ustedes dicen, ¿no? Y lo escuchaba Macri, y ustedes por otra parte también, no sé si con la misma propuesta de cambios, ustedes dicen habría que cambiar la ley de medios, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cambio que ustedes proponen sería después de la adecuación de todos los grupos a la ley actual o frenaría el proceso de adecuación? No, yo digo, cuando nosotros decimos que la ley de medios, primero, no es una ley de medios. Inclusive el título es Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque hay muchos medios que no son audiovisuales. Afortunadamente no, la prensa gráfica no está regulada. No están comprendidos en esta ley, digo, porque a veces se confunde y no es una ley de medios, es una ley de servicios de comunicación audiovisual, también incompleta, porque hay otros medios, por ejemplo Internet, que no está regulado, si está bien o está mal, digo, no está en la ley. De manera tal que, en definitiva, lo que nosotros proponemos es que como la comunicación es una industria de punta, que tiene incorporación tecnológica día a día, digamos, en el futuro casi todo el mundo se va a informar por sus aparatos celulares, digamos. La verdad es que, sin ninguna duda, si uno regula las licencias que se otorgan, va a tener que ir adecuándose a esa modificación tecnológica, digamos. Bueno, pero el Estado tiene derecho a regular aquellos espacios que son finitos, digamos, el espectro radioeléctrico. Pero la ley limita espacios que no son finitos, digamos. Por ejemplo, te doy las licencias por cable, que no son finitas, no, bueno, pero ahí son infinitas, pero ahí la ley las regula. Pero ahí lo que hay es justamente, digamos, una idea de evitar posiciones dominantes, oligopólicas o monopólicas, y estableciendo el tope del 35% de... Claro, pero es un bien infinito, digamos. Yo podría regular... como la línea de teléfono, digo, no sé si infinito sería, pero digamos... pero por eso digo, las regula, en definitiva, no solo por ser finitas o infinitas. Por otras cuestiones. Por cuestión de competencia. Por cuestiones de competencia, exactamente. Pero la verdad es que también tiene dificultades porque, por ejemplo, no regula la cantidad de servicios que puede prestar quien tiene una responsabilidad de tener una empresa en el exterior, digamos. Si vos, por ejemplo, Sony, que tiene un montón de posibilidades, bueno, eso no está regulado en la ley. Ahora, no se el le temor pide es que invertir más a la preocupación es, porque escuché además incluso críticas al hecho que mencionaras que por qué no se habla de periodistas en la ley. La idea es que justamente, digamos, en lo que hace a libertad de expresión, la mejor ley es que no haya ley, ¿no? Entonces, por ahí yo me expresé mal o se interpretó mal. De ninguna manera está en mi lógica regular la actividad profesional de los periodistas, al contrario, creo que hay que trabajar a favor de la libertad. Lo que creo es que en esta ley o en otra, como esta es una ley incompleta de medios, por ser en otra ley, yo tengo un proyecto presentado vinculado a la cláusula de conciencia de los periodistas, digamos, que tienen la posibilidad de, si no están de acuerdo con la editorial del medio, no estar obligados a firmar una nota con la cual no comparten. Me parece que en la Argentina yo no diría que no hay libertad de expresión, pero sí hay amenazas a la libertad de expresión, digamos. Hemos visto afiches con periodistas, bueno, lo que le ha ocurrido, que uno sospecha que puede estar vinculado, por ejemplo, a Magdalena o Alfredo Leuco, digamos, uno puede sospechar, digamos, no lo podemos demostrar. Pero hemos visto los afiches escrachando periodistas. Si uno analiza el informe de FOPEA, que es una organización que nuclea a muchos periodistas, por ejemplo, la violencia contra periodistas en el último año creció un 26%. En la mayoría de los casos de estos hechos de violencia han sido producidos por funcionarios municipales, por funcionarios provinciales o por funcionarios nacionales, o sea, desde el Estado. Sí, yo muchas veces digo que por ahí los medios nacionales son los que nos llevamos más atención cuando ocurre algo, pero mucho más complicadas suelen ser las cosas a escalas más chicas, digamos, también. Entonces, todavía más lo que yo decía es, hay que todavía generar más espacios de derechos y de libertad para los periodistas. Pero volviendo a la pregunta, la idea cuando ustedes dicen hay que cambiar la ley, están queriendo decir hay que frenar el proceso de adecuación, porque estos 2 años van a ser clave, la pelea es ¿se va a terminar o no cuando termine el mandato de Cristina Kirchner el proceso de adecuación, finalmente, ¿no? Porque cuando las demás fuerzas de la oposición dicen hay que cambiar la ley, daría la sensación de que a veces dejan la puerta abierta para que no necesariamente este proceso de adecuación llegue a término. Yo creo que se vuelve, primero porque el Frente para la Victoria va a tener mayoría en ambas cámaras, entonces un proyecto de ley que reforme la actual ley, por lo menos en lo inmediato, salvo que haya cambios entre fuerzas peronistas, que es habitual, digo, puede pasar,
lo cierto es que va a tener mayoría a priori. Entonces una nueva ley necesitará el consenso del Frente para la Victoria. Me parece que ningún partido político con el consenso del Frente para la Victoria va a producir una nueva ley que pare el proceso de adecuación, por lo menos hasta el 2015, cuando inicie otro mandato presidencial. Cuando dicen desde la oposición hay que cambiar la ley, ¿piensan en que el proceso de adecuación no debería llevarse a término o que sí tiene que terminar el proceso de adecuación tal como está ahora? Tu pregunta es diversa, porque ustedes de la oposición, hay distintas miradas. Bueno, el Frente Amplio Progresista. Nosotros creemos que, dada la circunstancia y que ha habido un fallo de la Corte, el proceso se va a llevar adelante, digamos. Me parece que es lo razonable, ha habido una discusión litigiosa. Ahora, lo que debe también hacerse, y como dice el fallo de la Corte, con independencia, con ecuanimidad. Y acá interpreto la independencia, porque ahí hay toda una discusión. Digamos. La ley ha politizado el AFCA. Digamos, si yo designo 2 representantes del Ejecutivo y 3 del Congreso, es inevitable. A mí no me pueden pedir que no pertenezca a mi fuerza política. No es un organismo autárquico, está concebido como Uno podría concebir una ley donde hubiera un concurso técnico, digamos, no es lo que la ley propone. No es lo que la ley Entonces propone. ahora, pero la Corte ha dicho que debe actuar con independencia. Claro. Entonces, ¿cómo conjugar ambos mecanismos? Bueno, muy bien. Nadie cuestiona de dónde venimos. Con ecuanimidad más que con independencia. Pero plantea la palabra ¿no? independencia también, las dos cosas, que están vinculadas. Digo. Sí. Ahora dice, nadie dice de dónde venimos, pero o puede cuestionar de dónde venimos. Lo que debemos hacer una vez que llegáramos es actuar con independencia. Entonces, interpretar la ley no desde el punto de vista de si tengo un medio más amigo a mí o si tengo un medio más crítico a mi posición. Claro. Interpretarla sin hijos y entenados. Eso es actuar con independencia. Eso sí incide sobre libertad de expresión. Obviamente. Porque si yo, según el tipo de contenido editorial que tiene un grupo, que es lo que pasa con la publicidad oficial, actúo de una manera u otra, me estoy metiendo. Porque lo que la Corte resguarda es la libertad de expresión. Entonces, en el fondo, si yo aplico la ley de manera no ecuánime, estoy haciendo afectación de libertad de expresión. En el caso de la pauta oficial está claro, digamos, es un mecanismo indirecto por el cual se inhibe la posibilidad de que se expresen aquellos que no tienen otra posibilidad de financiamiento. Esa sería la ley importante. Lo que pasa es que cuando se vuelven oficialismo ya no quieren la ley. La piden desde la oposición, pero no cuando es oficialismo. Lo que pasa con Macri, la pide a nivel nacional, pero no la tiene en la ciudad. Bueno, pero vos fíjate, el caso de Sabatella. Sabatella tiene una buena ordenanza cuando era intendente. Es el caso inverso. Sabatella, cuando realmente tuvo a su cargo un poder ejecutivo, sacó una buena ordenanza respecto a esa situación. Y sin embargo, hoy no ha promovido, cuando fue dice que no hace falta. Cuando fue diputado, mira, yo soy diputado, tengo firmada una ley de acceso a la información pública, pero y vos sos periodista, ni aquí hablar, pero las dificultades que hay para inclusive utilizar el decreto, que fue un avance de Néstor Kirchner. Digamos, a mí me dicen, cuando yo presento, me vinculo con el decreto de acceso a la información pública, me dicen, no porque usted es diputado. Digamos, pero antes soy ciudadano, digamos, y si todos los ciudadanos tienen este derecho, ¿cómo se me quita a mí este derecho por ser diputado? Además el decreto no discrimina, dice que todo... las respuestas, tengo lleno de respuestas. En algunos casos he obtenido respuestas, en algunos casos... no se han dado cuenta que era y he obtenido respuestas. Yo hace muchos años, cuando escribí un libro de publicidad oficial, tuve muchas respuestas, pero después, desde que llegó Larroque a la Secretaría de Defensa, se fue Marta Ollanarte, ahí cambió todo. Que tenía una responsabilidad distinta, se modificó la política y nos encontramos con una barrera respecto de esta cuestión. Bueno, ahora tuvimos un fallo de la Corte que obligó, por ejemplo, a un programa de televisión, de la televisión pública, a emitir los contratos. Y hay toda una discusión respecto de si esos contratos... Lo de Diego Birz con 678. Efectivamente, digamos, hubo que recurrir a la justicia para hacer cumplir un decreto que emitió el propio Poder Ejecutivo. Bueno, Gerardo Milman, terminando su mandato ya el 10 de diciembre, y si todo sale como está previsto, llegando al AFSCA por un mandato de 4 años en representación del Frente Amplio Progresista, uno de los 2 lugares contemplados en el AFSCA para la oposición. Muchas gracias. A vos, María.